hora. Y vamos bajando cada vez más hacia lo concreto. Hemos empezado por el panorama global, ahora hemos bajado al europeo y seguiremos con el panorama de patrimonio mundial a nivel nacional. Para ello nos va a presentar José María Lanzarote, Chema, de la Subdirección de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales del Ministerio. Nos hará un resumen de las principales conclusiones del estudio estadístico de los resultados del tercer ciclo de informes periódicos en España, que recoge las principales conclusiones de todos los datos que habéis aportado a través de los informes periódicos. Chema, cuando quieras. Buenos días o buenas tardes ya. En primer lugar, es debido y no por eso menos sincero agradecer a los anfitriones, que en este caso son Marta, Juanjo, Daniel, Ricardo, por la excelente acogida y por la calurosa acogida y por la excelente organización de este encuentro. Ha sido a gusto trabajar, sinceramente. Me toca presentar este proyecto. Confío en que todos ustedes lo han imprimido, lo han subrayado, lo tienen estudiado y tienen ya muchas preguntas que hacernos. En cualquier caso, es uno de los documentos que se distribuyó en la convocatoria de esta reunión. Es el análisis descriptivo del estado de los bienes patrimonio mundial en España, que surge. Es un encargo del Ministerio de Cultura a una empresa especializada en estadística en el sector cultural, en este caso Tecnicultura de Barcelona, y a partir de los cuestionarios de los informes periódicos del tercer ciclo, que me permito corregir a Berta, he tenido un pequeño desliz, no se trataba de 50 bienes, sino de 49, porque en ese momento, en verano del 23, Menorca todavía no estaba en la lista, era candidata. Y por ese motivo son 49 y no 50, que nos hubiera gustado que hubieran sido 50, hubiera sido mucho más redondo, pero bueno, será para futuras ocasiones. Berta ya ha explicado de dónde surge esta iniciativa de los informes periódicos, que es un ejercicio de evaluación que se realiza cada 6 o 8 años aproximadamente, que va por regiones del mundo y que tiene la idea de recopilar datos precisamente para establecer estrategias de acción, como el plan que acaba de presentar Berta, bueno, que ya se presentó y que ha resumido en su presentación. Les hago spoiler, nuestro objetivo es en estas jornadas hacer un plan semejante y para eso contamos con su colaboración. Es decir, habrán visto que los grupos de trabajo corresponden a los objetivos que ha mostrado Berta. Se trata de hacer ese trabajo de determinación, de selección de criterios y de indicadores para poder realizar esas actividades de evaluación y seguimiento del plan de acción. Bueno. Esta es una diapositiva que resume… ¿Se oye bien, verdad? Quizá me alejo un poco del micrófono. Esta es una diapositiva que resume lo que acabo de decir, ¿no? Informes por regiones, las regiones en las que está dividida, en las que UNESCO divide al mundo, se envían, se elaboran informes regionales, planes de acción y la idea es aplicarlos y evaluarlos. Insisto en la evaluación. Los objetivos de los informes periódicos son valorar el estado de conservación, la aplicación de la Convención, hasta qué punto está bien mantenido el BUE, proporcionar una herramienta para la toma de decisiones, compartir buenas prácticas. Había preguntas específicas en estos informes periódicos. Sé que hablo para una mayoría de gestores que han estado en contacto con los informes periódicos, pero para los que no lo hayan estado, se trata de unos informes sobre todo cuantitativos y eso ha permitido hacer este tipo de estudio, pero que también tenían una serie de preguntas cualitativas y algunas de ellas se referían a buenas prácticas, es decir, eran campos abiertos en los que se podía expresar, se podía compartir, se podía anotar buenas prácticas, experiencias meritorias por el motivo que fuera y ponerlas en conocimiento del Centro de Patrimonio Mundial y de nosotros como Ministerio. Fomentar la cooperación entre gestores, facilitar la formulación de estrategias para la conservación sostenible y la gestión del patrimonio mundial, sensibilizar, volvemos al tema del conocimiento público, de la comunicación sobre el patrimonio mundial, lo que significa el estatus del patrimonio mundial, la convención, el BUE, la autenticidad e integridad y actualizar la información, por eso se hacen de forma periódica. En resumen,
no es un examen y por más que parezcan arenas movedizas burocráticas, lo que tiene que ser y lo que busca ser es un informe de un ejercicio de autorreflexión sobre la conservación y gestión de cada sitio. No se trata de hacer la lista de lo bueno que he sido para que lleguen los Reyes Magos, sino que se trata de evaluar la situación con el objetivo constructivo de mejorar y solucionar. Es decir, detectar carencias y mejorar su gestión. Berta ha aludido a este documento anteriormente, la estrategia de Helsinki, que fue el plan de gestión que se elaboró a partir de los informes periódicos del segundo ciclo, en el que Laura estuvo presente. Y simplemente por destacar, aquí me ha fallado el PowerPoint porque tenía subrayado en amarillo en el último de los recuadros, en gestión inadecuada, como uno de los principales factores de amenaza, la falta de planes de gestión. Lo tenía en amarillo porque este es uno de nuestros caballos de batalla y uno de nuestros temas favoritos en el Ministerio, como bien saben. Bueno, el objetivo, simplemente esta diapositiva, algunas retoman una presentación que se hizo hace 2 años en el Encuentro de Gestores de Madrid. Y esto, bueno, esto es de la página, no es de nuestro informe estadístico, sino de la página de la UNESCO, del Centro de Patrimonio Mundial. Y aquí se hablaba, aquí pueden ver que fueron 49 sitios que se presentaron, no por falta de uno, sino porque eran 49 los que había que presentar. Y prácticamente todos completos al 100%. Bueno, fue un ejercicio completo y bien realizado, por su parte. Y ahora sí que voy a entrar en detalles a partir de las conclusiones del informe que se encargó y que se elaboró, que, como les digo, es el que hemos circulado previamente. Y me voy a centrar sobre todo en algunos de los bloques, de los 13 bloques que tiene el informe periódico. El Centro de Patrimonio Mundial no es supersticioso, tiene 13. Me centraré sobre todo en el bloque 4, factores que afectan al bien. Me centraré también en el bloque 5, protección y gestión y manejo del bien. Bloque 6, recursos financieros y humanos. En el 10, el monitoreo. Y los bloques de análisis que vienen al final, 11, 12 y 13, la identificación de necesidades prioritarias de gestión-manejo y las conclusiones sobre el estado de conservación. Creo que se lee bien en la pantalla. Me parece que podemos detenernos en algunas de estas conclusiones. Si nos fijamos... Vale, esto... Vale, me ha fallado el orden. Haciendo un análisis global del conjunto de factores, hay también una tendencia, y quiero decirlo ya de entrada, que hay una tendencia a fijarnos sobre todo en lo negativo. Bueno, evidentemente hay que abordar las necesidades, las amenazas en primer lugar, y quizá este es un aspecto que hay que tener en cuenta también mirando los informes periódicos, y es que se centran en lo negativo, pero bueno, es también lo urgente. Pero eso no quiere decir que todo sea negativo. De hecho, el cuestionario, cuando pregunta por factores que impactan sobre el bien o que pueden impactar sobre el bien, pregunta si son un impacto positivo o negativo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, centrémonos en lo urgente. Entre los grupos de factores que un mayor porcentaje de sitios considera con un impacto negativo actual, encontramos condiciones locales que afectan al tejido físico, cambio climático, y esto vamos a ver que va a resurgir en muchos momentos, fenómenos meteorológicos extremos y otras actividades humanas. Los mismos factores con impactos actuales negativos también reportan impactos negativos potenciales. El informe pregunta por factores que se dan en la actualidad y los que se puede prever que afecten en el futuro. Concretamente, cambio climático, una vez más, fenómenos meteorológicos extremos, y hasta un 71% de los sitios los reportan. De la misma forma, un 53% lo hacen para los eventos ecológicos repentinos, eventos catastróficos, etc. Y no tantos hablan de un impacto negativo de infraestructuras de servicios y usos sociales del patrimonio, que veremos a qué se refieren. En algunos factores, el porcentaje de bienes que reportan impactos positivos supera el de impactos negativos, es lo que decía. Puntualmente vemos que aparece que no todos los factores sobre los que pregunta el cuestionario son negativos, pero hay una tendencia a que los negativos salte a la vista de forma más patente.
Por categoría de sitio, les recuerdo, naturales, culturales, mixtos. Los bienes naturales son quienes demuestran mayores diferencias respecto al conjunto de bienes. Lógicamente, su cambio climático, especies invasoras, etcétera, afectan todavía más a bienes naturales. Es lo que dice el siguiente punto, ¿no? El cambio climático, fenómenos meteorológicos extremos, eventos ecológicos repentinos, pero también infraestructuras de transporte y servicios, construcciones de carreteras, etcétera, que afectan a los bienes naturales, a los paisajes culturales también. Usos sociales y culturales y especies invasoras. Los sitios mixtos, que como lo recuerdo son 2, con lo cual las conclusiones también hay que tenerlas en perspectiva, ¿no? Cuando se hace una estadística de 2 bienes, no es lo mismo que hacer una estadística de 44. Los impactos negativos se asemejan, tanto los bienes naturales como los culturales, comparten rasgos de unos y otros. Y vamos a pasar al detalle, pues no se mira el tiempo. Los factores 4.1, 4.2 y 4.3 se refieren a edificios y desarrollo, infraestructuras de transporte, infraestructuras de servicio. Aquí vemos aparecer algunos impactos positivos, pero también, como por ejemplo, instalaciones para interpretaciones y visitas. Es decir, cada vez, una de las conclusiones podría ser que cada vez más sitios cuentan con centros de interpretación o han mejorado los que ya tenían. Siguiendo en esta línea positiva, los sitios naturales reportan impactos positivos en este mismo sentido, las instalaciones para interpretación y visitas, pero negativos con la posibilidad de creación de otro tipo de infraestructuras para visitantes, viviendas, alojamientos. Infraestructuras de transporte, aquí vemos aparecer impactos negativos. Las infraestructuras terrestres de 1/3 de los bienes, que es una proporción considerable. En el caso de los sitios mixtos, y creo que se ve bastante claro a quién se refiere, reporta impactos negativos derivados de la infraestructura de transporte marítimo. Y en los sitios naturales, impactos actuales negativos de las infraestructuras terrestres como de su uso. Y en el caso de los servicios, casi la mitad de los sitios culturales prevén impactos negativos potenciales de distintas infraestructuras de servicio. Voy un poco rápido. Evidentemente, este trabajo requiere una lectura atenta y por eso lo distribuimos. La idea es lanzar pequeños signos de exclamación para poder luego retomar estos temas en los grupos de trabajo. El 75% de los sitios naturales señalan impactos negativos actuales, concretamente infraestructuras hidráulicas, energías renovables, y este es si me permiten la expresión, un melón que hay que abrir, y grandes servicios lineales. Y bueno, ya está abierto en realidad. Lo vemos en el trabajo diario en el Ministerio, como lo ven las consejerías de las comunidades autónomas, etc. Otros grupos de factores que tienen que ver con la contaminación, uso o modificación de recursos biológicos o extracción de recursos, minería. El 30% de los sitios culturales reportan impactos negativos derivados de la contaminación. Es un porcentaje alto también, 30%. Contaminación de aguas superficiales, contaminación de aire o residuos sólidos. En los casos de los sitios naturales, lo mismo. Distintos factores de contaminación de origen externo y creciente. También otra de las preguntas, no solamente se pregunta si es un impacto negativo, positivo, actual, potencial, también se pregunta si es creciente, decreciente o estable. Casi la mitad de los sitios culturales, en el caso del uso o modificación de recursos biológicos, reportan impactos negativos tanto de origen interno como externo en la producción de madera, conversión de terrenos o ganadería, entre otros. El impacto también tiene que ver con los cambios de uso del terreno, la pérdida de papel económico de la ganadería, por ejemplo. La mitad de los sitios naturales reporta distintos impactos negativos como la pesca, la producción de madera, la agricultura, la ganadería y... Perdón, esto es una errata. Sin embargo, uno de los sitios reporta impactos positivos para algunos de estos factores. No todo es negativo. Y en la extracción de recursos no es un tema que ahora mismo sea tan prominente, pero bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro. Pocos bienes reportan impactos en la extracción de recursos.
Condiciones que afectan al tejido físico, usos sociales culturales y otras actividades humanas. Quisiera destacar que un 65% de los sitios culturales reportan impactos negativos actuales en las condiciones que afectan al tejido físico, que tienen que ver con viento, humedad, temperatura, lluvia o aguas freáticas, por ejemplo. Y en el caso de los sitios naturales, plagas y microorganismos. Esto parece un poco un catálogo de los 7 males de Egipto, ¿no? Por eso venía un poco mi disclaimer del principio, ¿no? De que a veces vemos mucho lo negativo porque es lo urgente, pero bueno, hay que tener en cuenta que también hay aspectos positivos. En el caso de los usos sociales y culturales del patrimonio, y esto tiene mucho que ver con la sostenibilidad social y económica del patrimonio. La mayoría ven impactos positivos, pero también negativos. Un 44% de los culturales los ven en los cambios de la población local, impacto de actividades turísticas y la actividad de los propios visitantes. Y se insiste, el impacto negativo del turismo y de los visitantes también se destaca en los sitios naturales y mixtos. O sea, el turismo, la gestión del turismo es otro de los grandes temas. Bueno, tampoco estamos revelando nada nuevo, pero lo confirma. Y en el caso, y esto es un tema también importante por lo que acaba de hablarse en una reciente reunión del Grupo de Ciudades, el 42% de los sitios culturales y el 50% de los mixtos hablan de impactos negativos por destrucción deliberada del patrimonio, vandalismo, por tanto. Y eso es también bastante significativo. Hay que luego ver a qué casos se están refiriendo, a qué escala, a qué grado. Es decir, esto también, las visiones generales tienen la limitación, ¿no?, de perder los matices y los detalles. Y volvemos sobre cambio climático, da la impresión de que vuelven a los mismos temas. Pues ya está dicho, ¿no? Muchos de esos sitios informan de impactos negativos actuales y potenciales de cambio climático y fenómenos meteorológicos extremos, ¿no?, los eventos catastróficos de los que también se habla. Ejemplos: tormenta, sequía, aumento de temperatura, etc. Y las especies invasoras, que afectan a los espacios naturales, pero también los culturales. O sea, los centros urbanos están cada vez más afectados por especies invasoras, fauna y flora, ¿no? Quien pasee por el Paseo del Prado se da cuenta que lo que se oye son las cotorras. De hecho, creo que cuando tienen que grabar tienen que borrar el sonido, porque si no se oirían solo cotorras. Entramos en el bloque 5, la protección y gestión de manejo del bien. Preguntados sobre si los límites del bien patrimonio mundial son adecuados para mantener el BUE, 37 bienes, un 77%, consideran que sí, que lo son. 10 de ellos, un 21%, por tanto, consideran que podrían mejorarse, un sí pero no, y uno considera que es inadecuado. Aquí la gráfica nos ayuda. Por supuesto, tenéis toda esta documentación disponible. Otro tema clave: presupuesto, financiación, recursos financieros y humanos. ¿El presupuesto actual es suficiente para gestionar el bien del patrimonio mundial de forma eficaz? 67% responden claramente sí, son 33 bienes, pero 9 de ellos, un 19%, plantean o responden que es insuficiente para las necesidades básicas de gestión y supone una grave limitación. 6 de ellos son más positivos: el presupuesto disponible es adecuado para llevar una gestión eficaz, y preocupante ese 1 de no hay presupuesto para la gestión eficaz. Seguimos en este bloque de recursos financieros y humanos. ¿Son seguras las fuentes de financiación existentes y es probable que sigan siéndolo? Son seguras, responde un 45%, 22 bienes. Incluso hablan de que, o responden que se está llevando a cabo una planificación para garantizar la financiación a largo plazo.
Más matizada la respuesta del 43%, las fuentes de financiación existentes son seguras a medio y largo plazo y no son seguras, es lo que responden 6 bienes, un 12%. Y recursos humanos, que ese es otro tema que surge habitualmente. Surgió en mi grupo, por ejemplo, en el grupo en el que participé en el foro de Granada, en el foro de gestores de sitios patrimonio mundial a nivel europeo. Surgió el tema de los recursos humanos. O sea, el sí está muy bien todo lo que estamos hablando, pero falta personal. Y esto dicho por personas en cargos en la administración, en ese caso autonómica. 55% de los recursos humanos cumplen parcialmente las necesidades de gestión, 33% de los recursos humanos son adecuados y no son adecuados un 12%. Me parece que está, bueno, podríamos debatir, ¿no? Si refleja, quizá, bueno, no aporto mis opiniones. No, porque no me toca. Perdón. En el bloque 11, que es uno de los bloques de análisis, identificación de las necesidades prioritarias de gestión y manejo. Manejo es por Latinoamérica, que donde se utiliza preferentemente este término. Las prioridades de gestión. Y esto es un resumen de lo que han respondido, una suerte de análisis. De resumen. Más de la mitad de los bienes reportan como necesidades prioritarias un mayor presupuesto anual disponible, la disposición de un programa de monitoreo adecuado y la información clave para el diseño y cálculo de indicadores, la disposición de los recursos humanos que permitan una óptima gestión. Los temas que hemos hablado, ¿no? Los sistemas, lo personal. 1 de cada 2 considera una necesidad prioritaria aplicar la política de impacto climático recomendada por la UNESCO. Estrategias de gestión del flujo de visitantes, una vez más el turismo como un factor fundamental, y el documento de la UNESCO para la estrategia de reducción de riesgos frente a desastres, las emergencias y preparación de respuesta ante desastres. Un poco menos de la mitad de los bienes destacan la estrategia de capacidades, de capacitación recomendada por la UNESCO, desarrollar y aplicar programas educativos, mejorar la presentación e interpretación del valor del bien. Y en el punto 12, prioridades y conclusiones sobre el estado de conservación del bien, se pregunta, una de las preguntas, tras el análisis realizado para este informe, ¿cuál es el estado actual de la autenticidad del bien patrimonio mundial? Una amplia mayoría, el 90% de los sitios, han logrado conservar su autenticidad, que preocupante sería que fuera menos, lo que refleja un éxito significativo en la preservación de los valores originales de estos sitios. 2 de los sitios no procede, ya que se trata de bienes naturales escritos exclusivamente bajo los criterios de bienes naturales del patrimonio mundial, y aún así 3 de los sitios reportan que su autenticidad ha sido comprometida debido a los factores descritos en los informes correspondientes. Tras el análisis realizado para este informe, ¿cuál es el estado actual de la integridad del bien? De nuevo, la mayoría de bienes ha logrado mantener su integridad, pero 4 reportan un compromiso a su integridad por los factores descritos en los informes. Y 1 seriamente, un bien natural en este caso. ¿Y cuál es el estado de los demás valores del bien? 2/3 de los bienes han mantenido intactos sus otros valores. Aquí baja bastante la estadística. 15 bienes reportan que han experimentado una degradación parcial de estos valores. O sea que aquí hay unos cuantos signos de exclamación que poner. Y siempre los sitios naturales son los más afectados, con una mayor proporción de degradación parcial en sus valores culturales naturales y también uno de los sitios mixtos. Bueno, esto es una pregunta sobre el conocimiento del bien y su proyección. Califique los impactos de la condición de patrimonio mundial en el bien en relación con las siguientes áreas: conservación, apoyo político, reconocimiento, educación, etc. Y conclusión. Evidentemente esto es para aligerar un poco, ¿no?, toda esta densidad de datos.
Se trata de que no sea siempre problemas, ¿no? De que evidentemente de buscar soluciones, y este es el objetivo de estas jornadas. No me quiero pasar de tiempo. Me parece que haciendo un resumen rápido, prácticamente ya lo he enunciado al principio, ¿no? Los principales factores de impacto son el cambio climático, gestión de visitantes y turismo, desarrollo inmobiliario y comercial, en unos sitios más unos factores que otros, evidentemente, infraestructuras de transporte, vandalismo, especies invasoras y, me ha faltado poner, infraestructuras del tipo energías renovables. ¿Y cuáles podrían ser nuestros objetivos? Pues trabajar en los indicadores, como nos decía Berta, alcanzar un 100% de los sitios con sistemas o planes, no sé si he hablado de planes de gestión, y que esto sirva para proteger el BUE, y esos indicadores que sirvan para la monitorización, la evaluación de los objetivos. Muchas gracias.